Subíate al ático a buscar las cajas de Navidad, igual que cada amo, sin pensar en nada más que en el orden de las esferas y en si el árbol artificial toda va a ser va. El cuarto olá, a humedad acumulada, a madera vieja y a ese polvo especáfico que solo tienen los lugares que nadie visita con prisa. Las cajas estaban al fondo, apiladas contra la pared de ladrillo, pero para llegar a ellas tuvo que mover una maleta de cuero cafacé, que no reconocía de inmediato. Era grande, de las antiguas, con cierres de metal oxidado y una correa lateral que alguien había anudado hace tanto tiempo que el cuero estaba endurecido como cartá. Cuando la movía, el peso no correspondía al de una maleta vacá. Algo se desplazaba adentro con un sonido sordo, como papel contra papel. La abrió sin pensarlo demasiado, esperando encontrar ropa o herramientas o cualquiera de esas cosas que los padres guardan sin explicación. En cambio, encontró una carpeta manila sellada con cinta adhesiva cafá, amarillenta por el tiempo, pegada con la presión deliberada de alguien que no querrá que se abriera fácil. Sobre la carpeta, escrito a mano con letra apretada, vertical, que al no reconocer había un nombre y una fecha. Claudia Reyes, 1971. Ninguno de los dos le deca nada. Despegato la cinta con cuidado, como si el ruido pudiera despertar algo, y adentro encontrá tres cosas: un acta de nacimiento doblada en cuatro, una escritura de propiedad con sello notarial y una fotografía en blanco y negro de una mujer joven sosteniendo a un bebé recién nacido frente a lo que parezca ser la entrada de una casa de barrio. Dio vuelta a la foto. En el reverso, con tinta azul ya desgastada, pero todavía legible, alguien había escrito una dirección en la colonia Guerrero, y dos palabras debajo: no preguntes. Abríate el acta de nacimiento sobre sus rodillas, mismo, en el piso de madera del ático, con la luz gris que entraba por la única ventana cayendo directo sobre el papel. Leyate el nombre del padre registrado una vez, luego otra, luego una tercera vez con la misma lentitud metádica con la que uno lee algo que no quiere entender. Era el nombre de su padre. Bájate la carpeta al departamento sin correr, sin llamar a nadie, y la puso sobre la mesa de la cocina, encima del mantel de cuadros azules que su madre había por bordado hace aún, el café que había preparado antes de subirse ya frau en la taza de cerámica blanca que usaba todos los dadas. Se sentate frente a la carpeta y no la volví a abrir. Solo la mirate con las manos apoyadas en la mesa, mientras afuera el mediodá seguía igual que siempre. András era el mayor de tres hermanos, y eso, en su familia, nunca fue solo un dato de nacimiento. Cuando el padre tuvo el infarto un martes de octubre, hace 8 años, mientras vea las noticias. En el psiquiatra Marrá, fue András quien recibía la llamada, quien llegara primero al hospital, quien firmaron los primeros formularios con la mano temblando. Sus hermanos estaban lejos. Rodrigo en Monterrey con su trabajo nuevo, Valentina en Guadalajara con su vida armada. Ninguno volvíate de manera permanente. András tenía una oferta en Querétaro, un puesto de coordinación en una constructora que había buscado durante 2 años. La rechazaste sin hacer escándalo, sin pedirle a nadie que lo reconociera. Simplemente llamó agradecía y no volvía a mencionar el tema. Durante 5 Amos fue el administrador invisible de una vida que no era la suya. Compraba los medicamentos del padre. Cada 15 dan, en la farmacia de la esquina atorvastatina, losartán, aspirina infantilage, y los ordenaba en un pastillero de plástico azul que dejaba sobre la mesita de noche. Tenía una libreta azul de tapas duras, Tamaau carta, donde registraba cada gasto con bolígrafo negro, fecha, concepto, monto. Consulta cardióloga 18 de marzo, 400 pesos. Análisis de sangre 2 de abril, 220. La libreta llena 2/3 de sus páginas antes de que el padre muriera, y todavía está en el cajón de la cocina de Andrajes, debajo de los recibos del gas. Los domingos tenían un ritual sin nombre.
András llegaba antes del mediodía, calentaba frijoles o compraba tortas en el puesto de la esquina y se sentaba en el sofá mientras el padre ocupaba su sillán marrán frente al televisor. No eran hombres de abrazos ni de declaraciones. El partido corrá, el padre comentaba una jugada con un sonido gutural. András se asenta sin levantar la vista del libro. Era una forma de estar juntos que no necesitaba palabras para tener peso. Cuando el padre murianto, hace 2 años, András organizaban el velorio, coordinando el servicio funerario, recibiendo a los vecinos, preparando el café. Rodrigo y Valentina llegaron el dada al entierro con las maletas listas y se fueron al dada siguiente con el pretexto de los vuelos. András se quedaba solo para vaciar el departamento. Lo hizo pieza por pieza durante 3 fines de semana. Doblada la ropa, limpiando el baamo, entregada muebles a vecinos que los quisieron. El sillando y marranto nadie lo reclamació. András no pudo dejarlo en la banqueta y lo subianto a su propio apartamento, donde ahora ocupa un rincón junto a la ventana que da al patio. La maleta del ático también se la trajo, porque nadie preguntaba por ella. Viviando todo eso sin llamarlo sacrificio, porque en ese momento era simplemente lo que se acá, lo que tocaba, lo que nadie más iba a hacer. Solo ahora, sentado frente a la carpeta amarilla sobre la mesa, con los papeles a Anon en la mano, entendá que había cuidado algo durante años sin saber que dentro de eso mismo se escondá una verdad que nunca le dieron la oportunidad de conocer. Esa noche llamate a su hermana desde la cocina, con la voz calculadamente tranquila, casi indiferente. Le preguntate si recordaba haber visto alguna vez una maleta de cuero caface entre las cosas del padre. Hubo una pausa de exactamente 2 segundos antes de que ella dijera que no. No era una pausa de quien busca en la memoria. Era la pausa de quien decide qué hace decir. Colgace sin presionar más y quedace. De pie frente al fregadero, con el teléfono todavía tibio en la mano y el agua del grifo. Corriendo sin razante. A la 1 de la madrugada, sacate el acta de nacimiento otra vez y la puso bajo la lámpara del escritorio. El niamo registrado había nacido 11 meses antes que a Helen. Eso significaba que mientras su madre cargaba el embarazo, su padre ya tenao estaba teniendo a ese niamo con otra mujer. Los números eran simples y brutales, y no admitan otra lectura. Entonces los recuerdos empezaron a acomodarse solos, como piezas que siempre estuvieron ajá, pero nunca habían tenido figura. El número de teléfono que su padre atendá bajando la voz y saliendo al patio. Los viajes de trabajo que ocurran siempre en marzo, puntuales como una fecha marcada en un calendario que nadie más vea. La ausencia sistemática de historias. Sobre su juventud, ese silencio que la va interpretado como discreción y que ahora tiene otro nombre. Volví a la mesa y mirato la foto de la mujer joven que segá donde la había dejado, boca arriba bajo la luz amarilla del cuarto. La estudiatro sin prisa, buscando algo concreto en los rasgos y lo encontrase en la forma de los ojos. Ese pliegue leve en el ángulo exterior, esa curvatura especáfica que Álava ha visto toda la vida en el espejo. No estaba seguro, pero tampoco podía descartarlo. Dio vuelta a la foto para no seguir mirando y leyato una vez más la derecha, en escrita en el reverso con tinta azul ya desvanecida. Era un barrio del sur de la ciudad, a 20 minutos en coche, un lugar que Álava cruzado decenas de veces sin saber que cruzaba algo. La dejara boca abajo sobre la mesa y apagá la lámpara. Pero no se movía del cuarto. El cuerpo ya había tomado una decisión que la mente todavía no había pronunciado en voz alta. Esa noche no dormía bien, pero tampoco se quedó inmóvil. A las 6 de la mañana, antes de que el departamento tuviera luz natural, András fue directo al cajá, donde guardaba las cosas del padre que no había podido tirar todavía. La libreta azul estaba ajá, entre un bolígrafo seco y un recibo de farmacia con fecha de 3 años atrás. Era la libreta de los gastos durante la enfermedad, columnas apretadas, con la letra pequeña del padre, montos de medicamentos, fechas de consultas, nombres de enfermeras que cobraban por turno. András la abriato por el final, buscato la primera página en blanco y apoyato la libreta sobre la mesa de la cocina con el mismo gesto con que su padre la había usado durante meses.
Tomater un lápiz, no un bolágrafo, porque algo en Ángel querrá poder borrar si se equivocaba, y trazater. 3 columnas sin tátulo todavía. Después escribía una sola palabra en cada encabezado. Qui han quase dan de verificar. Debajo. De la primera columna anota Trento, el nombre del padre, el nombre que aparezca en el acta, y un signo de interrogación para la mujer de la foto. Debajo de la segunda columna escribía propiedad vinculada, reconocimiento. Legal, identidad. Debajo de la tercera, registro de la propiedad, registro civil, dirección del reverso de la foto. Era un plan de 3 pasos, ordenado, sin saltos. Antes de cerrar la libreta, subrayate una sola frase que había escrito casi sin pensar en el margen inferior de la página. No llamar a nadie todavía. La pausa de 2 segundos de su hermana en el teléfono la noche anterior podía ser cualquier cosa. Un mal momento, una distracción, el ruido de fondo de su propia cocina. No era suficiente. András se sabía que si confrontaba a alguien antes de tener algo concreto en las manos, la puerta se cerrara antes de que pudiera cruzarla. Después fue al ático, sacate la carpeta de la maleta caface, con la misma calma con que habrá buscado un cargador de teléfono, y fotografía cada documento con cuidado. El acta primero, la foto después, la direchate del reverso ampliada en 2 tomas distintas para que las letras quedaran legibles. Crea una carpeta en el teléfono. Le puso contra se ama, movíate las fotos y no las compartía con ninguna aplicación de respaldo en la nube. Los originales volvieron a la maleta. Al mismo lugar exacto donde los había encontrado, con el mismo doblez en la esquina del acta. Trabajará con copias. Los originales eran la ancla, y las anclas no se mueven hasta que se necesitan. Guardate la libreta azul en la mochila, entre la carpeta del trabajo y la botella de agua, y salíate del departamento a la hora de siempre. En el trayecto al trabajo, esperando en un semáforo con el sol todavía abajo y Frau pegándole en la cara a través del parabrisas, András pensate que su padre había muerto hace 2 años con ese secreto adentro y que eso ya no tenía remedio. Pero Al estaba vivo. Tenía los documentos fotografiados.
Abríace el registro de propiedades en el navegador del teléfono y escribíace la dirección que había copiado del reverso de la foto, letra por letra, sin apresurarse. El resultado aparecía en menos de 10 segundos. La propiedad había pertenecido a su padre, adquirida hace 34 años, vendida hace 12. András tenía 17. A Amos cuando su padre firma esa venta. Anotatre la fecha en la libreta azul con trazo firme, sin subrayar, sin signo de exclamación. Solo la fecha. Luego buscatre en el registro civil el nombre completo que aparezca en el acta de nacimiento, deletreándolo con cuidado para no cometer errores en la búsqueda. El nombre exista en el sistema. La edad coincida. La ciudad de registro era la misma que aparezca en el documento. No podá acceder a más sin presentarse en persona, pero eso ya era suficiente para confirmar que la persona no era un error tipográfico ni un fantasma administrativo. Volvíate la carpeta, extendíate la escritura. De la propiedad sobre la mesa y la leyatre desde el principio, esta vez sin saltarse las cláusulas secundarias. En la página 3, casi al final de un párrafo denso de lenguaje legal, aparezca el nombre de la mujer de la foto como copropietaria. Ahora tenía 2 nombres completos escritos en la misma hoja. Oficial, firmada por su padre. Tomátore el teléfono y buscátore. El nombre de la mujer en la red social más antigua, la que usa gente de esa generación. El perfil estaba cerrado, pero la foto de portada era visible. Una mujer de unos 50 años frente a lo que parecía una costa. El cabello recogido, la misma estructura de cara que en la foto pequeña y decolorada. En la sección de familia había un nombre de hijo. Era el mismo nombre del acta de nacimiento. Cerratre el teléfono y lo puso boca abajo sobre la mesa. Despacio, como si no quisiera que la pantalla viera lo que acababa de ver. Fue a la cocina, llenatre un vaso de agua del grifo y se lo tomatre de pie, sin apoyarse en nada, mirando el azulejo sin verlo. Regresatre a la mesa, abriatre la libreta azul y tachatre los 2 primeros puntos de la lista con una sola línea horizontal, limpia. El tercero sega ajá, sin tachar, con el nombre debajo escrito en minúsculas como si ponerlo en mayúsculas fuera darle demasiado espacio todavía. El registro civil o la papel jamomedo y a tinta de sello, ese olor específico de los lugares, donde los documentos envejecen sin que nadie los lea. András esperase 20 minutos sentado en una silla de plástico antes de que el funcionario lo atendiera sin levantar del todo la vista. Le extendía las fotocopias del acta y esperatre. El funcionario tecleatre algo, comparatre la hoja con la pantalla y confirmatre que el documento era válido, que estaba registrado, que no había anomalalas. Luego agrega algo casi de paso, con la misma voz con que leerá un número de folio. El acta había sido actualizada hace 9 años para incorporar información de contacto del reconocido, un trámite rutinario, dijo con número de gestor asignado. András le pidiatro. Ese número. El funcionario lo leyatre en voz alta, y también el nombre de la notara que había tramitado la actualización. Andrantes lo escuchatre y no reaccionatre de inmediato porque necesitatre un segundo para procesar que ya conocía ese nombre. Era la notará de la calle Insurgentes, la misma donde Valeria había trabajado como
asistente administrativa durante 3 años, entre sus 32 y sus 35, hace exactamente 9 años. Guardatre las fotocopias en el folder Cafafé, doblatre la esquina del recibo y salíatre del edificio sin apurarse. Caminad 6 cuadras antes de notar que no sabía hacia dónde iba, que sus pies habían tomado una dirección, sin consultarle nada. Se detuvo en una plaza pequeña con una banca de fierro pintada de verde y se sentad. No había nadie cerca. Sacad la libreta azul del bolsillo interior del saco y escribíad el nombre de la notará, la fecha del trámite y el número de gestor con una letra más apretada de lo habitual, como si el espacio en la página fuera también algo que necesitara administrar con cuidado. Valeria no solo había sabido, había tramitado en persona la actualización del registro, mientras Alkel pagaba los medicamentos del padre, coordinaba las citas con el cardiólogo y crea, con una convicción en que ahora le pesaba de forma distinta, que en su familia los secretos de ese tama amno no existan. Entonces recordase algo que había descartado en su momento como un detalle menor. Cuando vaciaron el departamento del padre, fue Valeria quien dijo que el ático ya estaba vacó, que ella había subido y revisado, que no había a nada que valiera la pena bajar. Pero la maleta se va a András considera las 3 posibilidades con la misma frialdad con que había anotado el número de gestor. O Valeria no subiace y mintiad, o subiace y no encontrá, o subiace encontrá. Y decidía dejar la maleta donde estaba. Ninguna de las 3 la dejaba fuera. Cerratro la libreta, la guardate y permanecía sentado 2 minutos más mirando el piso de la plaza antes de levantarse. Todavía no tenía todo lo que necesitaba para que la conversación con su hermana no pudiera deshacerse con una sola negación. Andrax extendía los documentos sobre la mesa del comedor como si estuviera armando un expediente judicial, no revisando la historia de su propia familia. Los acomoda por fecha, de izquierda a derecha, con la misma precisión con que ordenaba las facturas del negocio cada fin de mes. El acta de nacimiento que había encontrado en el registro civil encajaba exactamente con el folio notarial que había sacado del ático 3 días antes. No había margen para la duda ni para la interpretación generosa. Los números, las fechas y los sellos hablaban solos. Fue al cajatre de la cocina, sacatre una lupa pequeña que usaba para leer contratos y la pasatros despacio sobre las firmas del margen inferior. La firma del testigo en el documento notarial era la misma que apareca en el acta, con la misma inclinación hacia la derecha, el mismo trazo cortado. En la letra final. Anotatre ese detalle en una libreta de espiral, con lápiz, con letra pequeña y pareja, sin subrayados ni signos de exclamación. La libreta olá a grafito fresco sobre papel barato, un olor ordinario que contrastaba con el peso de lo que estaba registrando. András no sintiate el impulso de llamar. A nadie no buscato el teléfono. No se levantato a caminar por el departamento como había hecho las noches anteriores. Se quedase sentado con los codos apoyados en la mesa y las manos juntas frente a la boca, mirando la lánea que conectaba un documento con el otro. Había una última pieza que faltaba confirmar. El nombre del segundo testigo que aparecá en el folio notarial coincidá con el apellido materno de su tau Bernardo, el hermano menor de su madre, quien supuestamente había estado fuera del país durante todos esos años. Con eso, el rompecabezas ya no tenía espacios vacaos, solo tenía una forma que nadie en su familia había querido que él viera. András llegate a esa casa de su madre un martes por la tarde, con una carpeta delgada bajo el brazo y el pulso exactamente bajo control. No llamatre antes. Entraque con la llave que siempre había tenido, la misma que ella le dio cuando era adolescente y que nunca le había pedido devolver. Su madre estaba en la cocina, de espaldas, moviendo una cuchara de madera sobre una olla de arroz y el vapor acá que el cuarto oliera a laurel y a algo más antiguo, a ese calor de siempre, que András había confundido durante ahumos con seguridad. Puso la carpeta sobre la mesa del comedor sin decir nada, la abriatre con cuidado y acomodá los documentos en fila uno al lado del otro, como si
estuviera ordenando evidencia para alguien que necesitara verla con claridad. El certificado de nacimiento original, con la corrección manuscrita en el margen. El acta del registro civil con la fecha que no coincida. La firma del notario que había declarado como testigo a alguien que llevaba 3 amos muerto para esa fecha. Su madre se dio vuelta cuando escuchó el silencio. Ese tipo de silencio que no es ausencia de ruido, sino presencia de algo que ya no puede moverse hacia atrás. András no levantar la voz. Se amalar el primer documento con el índice, luego el segundo, luego el tercero, sin apresurarse, sin dar explicaciones que ella no le había pedido todavía. Ella se queda parada junto a la olla apagada, con la cuchara todavía en la mano, mirando los papeles como si esperara que fueran a cambiar de forma. András, espérate. Tenía todo el tiempo que ella no había tenido el valor de darle endercadas. La llamada dura 4 minutos. André hablatre con voz plana, sin elevarla, y cuando terminatre, su madre no. Colgate de inmediato. Hubo un silencio largo al otro lado, el tipo de silencio que no es bacao, sino que está lleno de cosas que alguien decidió no decir durante décadas. Después el tono de llamada terminada y el teléfono quedate sobre la mesa de la cocina como un objeto sin función. Andrés no. Lo guardatue en su bolsillo. Lo dejatúa, boca arriba, con la pantalla encendida todavía, y fue al fregadero a lavarse las manos, aunque no tenía nada en ellas. El agua corría por sus nudillos. Un tiempo innecesariamente largo. En el departamento no había ningún ruido excepto el del agua y el zumbido del refrigerador, ese sonido constante que uno solo escucha cuando todo lo demás desaparece. Cerrando la llave. Se quedó apoyado en el borde del fregadero con los brazos extendidos, mirando el desagábora. No lloraba. Tampoco sentá alivio. Era algo más parecido a la presión que queda en los oídos después de un sonido. Muy fuerte, esa sensación de que el aire cambieta, pero el cuerpo todavía no lo procesatra. Fue a la sala y se sentatre en el sillatre donde había pasado la noche anterior, leyendo los documentos. Notacor que la carpeta cafase sega sobre el coján de al lado, como si lo hubiera esperado. La abría por una vez más, no para buscar algo nuevo, sino para confirmar que era real, que lo que leía prosegá siendo cierto a la luz de la mañana. Las palabras en el papel no habían cambiado. Eso era lo más difícil de asimilar, que la verdad no necesitaba su permiso para existir, que había estado en ese ático mucho antes de que Al la encontrara. András recogía todos los documentos de la mesa y los guardá dentro de una carpeta de cartón azul que comprates esa misma mañana en la papelera de la esquina. No los devolvíate al ático. Los puso en el cajón de su escritorio, al alcance de la mano, porque ya no eran un secreto enterrado, sino una realidad que necesitaba administrar. Esa tarde llamatrá al registro civil y preguntatrá cuáles trámites existan para verificar la legitimidad de una adopción realizada décadas atrás. La voz al otro lado le dio un número de expediente y un horario de atención. Lo anotara en un cuaderno de espiral, con letra firme, sin subrayados ni signos de exclamación. Después abriato la gaveta donde guardaba los recibos de servicios y sacato el nombre del abogado que había usado su padre para el testamento. Lo buscatro en internet. Encontró un número actualizado. Y agendaco una cita para el jueves siguiente. No sabía bien cuá e iba a preguntar todavía. Pero tener la cita era ya una forma de moverse. Esa noche cocinatro arroz con verduras, puso un plato en la mesa y comito despacio, mirando la ventana sin ver nada en particular. El ritual de la cena, ese gesto pequeño y cotidiano, le devolvía algo parecido a la sensación de tener un piso firme bajo los pies. Lavato el plato, lo secato con el trapo de cocina a rayas verdes que colgaba del horno, y lo guardato en su lugar exacto dentro del armario. 3 semanas después de aquella llamada,
András empezó a dormir sin el teléfono sobre el buraz. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, pero lo notatro la primera mañana que despertatro sin revisar la pantalla antes de abrir los ojos. El sol entraba por la ventana del cuarto y a Cel lo dejase entrar, sin moverse, contando los segundos de silencio como si quisiera saber cuántos podá tolerar. Había retomado el hábito del café, preparado en la hornilla, no en la cafetera eléctrica que usaba cuando vivía apurado, sino el café lento, el que requiere atención. Mientras esperaba que subiera, lavato el plato de la noche anterior y escuchatre agua correr sin pensar en nada que no fuera el agua. Los documentos ya no estaban sobre la mesa del comedor. Los había guardado en una carpeta azul dentro del cajatre inferior del escritorio, junto a su acta de nacimiento. No los había destruido, pero tampoco los necesitaba a la vista para recordarlo que decán. Una tarde recibía un sobre del notario con la confirmación de lo que había solicitado semanas atrás, el cambio de beneficiario en el único seguro que su padre había dejado a su nombre. Era un trámite nada más, pero cuando firmato el papel, sentía que algo dejaba de pesar en el pecho, no porque el dinero importara, sino porque había tomado una decisión sin pedirle permiso a nadie. Guardad la copia del documento en la misma carpeta azul, encima de los otros, y cerrad el cajat con la misma calma con que había aprendido a preparar el café. 3 dadas después de extender los documentos sobre la mesa, András los doblad con cuidado y los guarda en un sobre manila nuevo. No los tiratro, no los quematro, los guardatro. Y esa diferencia le dijo algo sobre sí mismo que no supo nombrar de inmediato. Esa tarde saliante a caminar sin destino claro, con las manos en los bolsillos y el cielo gris de las 4 de la tarde sobre la cabeza. Pasatre frente a la ferretera donde su padre lo llevaba los sábados cuando tenía 9 años, y no acelera el paso ni desvía la mirada. Se detuvo frente al vidrio, vio los rollos de cable, los botes de pintura apilados, el olor a madera cortada que casi atravesado el cristal. Recordad la mano grande de su padre, se amalando herramientas que nunca compraron, explicando para qué se servan con una paciencia que entonces le parecía ordinaria. Ese recuerdo no lo absolvá de nada, pero era suyo también, tan real como el documento doblado dentro del sobre manila en su mochila. Siguiete caminando hasta llegar al parque donde solía leer. De adolescente, se sentó en una banca de madera con la pintura descascarada en las orillas. Sacatro lo puso sobre las rodillas sin abrirlo, y se quedó mirando los árboles moverse con un viento que apenas se sentá en la piel. Por primera vez desde que encontrado los papeles en el ático, no sentía el peso de una pregunta urgente presionándole el pecho. Lo que quedaba no era paz completa, sino algo más pequeño y más honesto. El simple hecho de estar sentado sin necesitar respuestas en ese momento. Guardado el sobre de regreso en la mochila, se recargado en el respaldo de la banca y dejado que el ruido del parque llenara el silencio. Habá algo que reconstruir, lo sabá, pero esa tarde descubrió que reconstruir también en podá empezar con quedarse quieto sin huir de lo que dolá. El sobre manila quedó sobre la mesa de la cocina durante 2 días antes de que András lo llevara al ático. No lo puso junto a las cajas viejas ni entre los muebles que nadie usaba. Ya, lo colocó sobre el baúl de madera oscura, el mismo donde había encontrado los documentos originales meses. Atrás, el vano lo la igual que entonces, a papel húmedo, a polvo acumulado, a tiempo detenido. András apoyatro. La palma sobre la tapa un momento, sentía la madera áspera contra la piel, y soltátole el aire. Despacio. Adentro ya no había un secreto que lo aplastara. Había por primera vez una historia completa con principio y fin. Bajatros las escaleras del ático sin prisa, cerratros la trampilla con el mismo clic seco de siempre y no volviatro a subir. Esa tarde preparaqué a cafacé,
lo bebiatro en la taza verde que usaba desde hace amos, sentado frente a la ventana. La luz de noviembre entraba oblicua y trazaba un rectángulo tibio sobre el piso de madera que su madre había pulido. Pensá en ella sin el peso de la traiciatro, solo con el peso ordinario y tolerable de extraamar a alguien. El ático sega arriba. El baúl sega cerrado, los documentos segan dentro. Pero ya no mandaban sobre té selandrans terminael cafase. Dejaclo la taza en el fregadero, escuchaclo el agua correr y Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.